en vivo con Carlos Estrione. A Conquija y Luis Lobo de la Vega, aquí en un cruce característico de San Miguel de Tucumán, donde la policía tucumana empezó a llevarse a unos manifestantes que se habían metido adentro de un restaurante para hacer una especie de contramarcha con la gente que está manifestándose aquí, esperando al presidente de la Nación, que están en gran número. Debe haber, calculo yo, unas 1.500, 2.000 personas en esta esquina. Bueno, empezaron a gritar en contra del presidente Milei, se quisieron meter entre la gente y tuvo que intervenir la infantería de la policía tucumana, y lo que hicieron fue llevarse primero a un grupo empujándolos, pero se llevaron a una persona detenida. ¿Qué había pasado? Mirá, vení. Mirá, Guillermo, donde estamos nosotros trabajando. Esta gente se había metido, ¿sí?, dentro de lo que es, me estaban diciendo aquí la gente del lugar, ¿no?, que es una propiedad privada. Se habían metido acá como diciendo que eran gente que estaban consumiendo algo, y empezaron a gritar consignas en contra del presidente de la Nación. Se acercaron a algunas de las personas que están, como ves acá, ¿no?, esperando la llegada de Javier Milei a este lugar. Hubo un pequeño cruce y en ese momento intervino la gente de la policía de Tucumán, que se llevó a los que estaban en contra de la presencia de Milei aquí en la provincia tucumana y se los llevó para un costado. Y como te digo, una persona que se resistía a moverse se la llevaron detenida, un hombre corpulento. En pocos minutos más vamos a tener las imágenes. Pero la verdad, Guille querido, al margen de esta situación puntual que acaba de suceder, venía todo muy, muy tranquilo, al igual que lo que pasó hoy en Santiago del Estero. Aquí en Tucumán la policía provincial lo que hizo fue cortar el tránsito de automóviles a unas, te diría, 4 cuadras, 5 cuadras donde estamos nosotros trabajando. Se permitía el ingreso a este lugar de gente que venía obviamente caracterizada con los colores, con las remeras de La Libertad Avanza, y no se le permitía pasar a aquel que venía con una consigna en contra del presidente. Así que esta es la situación ahora, donde la gente continúa esperando la presencia de Javier Milei en este lugar para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza en Tucumán. Más temprano estuvo en Santiago del Estero. Le cuesta al presidente lograr cerrar los actos o las marchas sin que haya este tipo de situaciones. Le ha costado a lo largo de la campaña. Siempre hay algún tipo de incidencia, no sé si de incidentes, pero sí de incidencia, de escaramuza, lamentablemente. Ayer mismo hubo una mujer que intentó con un cuchillo agredir a un fotógrafo. Siempre pasa algo en Ushuaia, también pasó en Lomas de Zamora, en Moreno, en el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires, en Junín. Le ha costado esta campaña y le sigue costando. Evidentemente ese era el lugar donde iban a estar los militantes de La Libertad Avanza, y el truco que encontraron los opositores o los que piensan distinto fue instalarse de ese lado del cordón en un bar, simulando ser gente que tomaba algo, y cuando aparecieron los militantes empezaron a contar sus consignas, y tuvo que actuar la policía justamente para que no se produjeran enfrentamientos directos, ¿no? Y hay parte de una táctica de la oposición, posiblemente, de ocupar espacios donde va a pasar el presidente, y también hay un grupo de gente que está descontento, porque la verdad es que también han sido ajustados, entonces se van sumando, digamos, ¿no? Se establece quizás una táctica política, pues ponele, creo que el propio gobierno lo sabe esto, de hecho, también por algo ha ido a determinados lugares, ¿no? O sea, no vas a Lomas de Zamora, el lugar que perdiste o que ganó con el 60%, porque sí también. Evidentemente hay una táctica del gobierno y una táctica de la oposición, y después hay gente que se puede manifestar a favor y en contra del presidente, como sería lógico, ¿no? Pero siempre la violencia es mala compañera, ¿no? Claramente, arrojarle piedras al presidente, a sus acompañantes, lo que sea, no te va a generar una mejor calidad de vida, ¿no? Claramente. Ahora sí estamos viendo las imágenes que nos describías, Carlos. Las detenciones. Claro, se llevaron a un hombre solo detenido, que era el que estaba, digamos, más vehemente en contra, sobre todo de la policía, de la propia policía. Ah, no, estábamos viendo, perdón, estábamos viendo para no... de casa era. Perdón, en la otra pantalla, Carlos, está partido. Es eso. La imagen de la derecha es la de la mujer que fue detenida ayer, que quiso agredir o agredió a un fotógrafo con un objeto cortante durante la visita del presidente a 3 de febrero. No es lo que describías vos recién, pensamos que se trataba de esa imagen que dijiste enseguida vamos a ver. Pero fue una confusión. Dale vos en vivo desde Tucumán. Bueno, seguimos entonces con el relato. Decirles, hoy a la mañana Santiago del Estero
5/5 todo, hicieron un vallado muy importante, no pudo acercarse nadie que no estuviera a favor del presidente. Hubo una contramarcha, pero lo que lograron fue que no se encontraran las dos, digamos, partes, ¿no? La gente que iba a ver al presidente estaba en un lugar, la gente que estaba en contra estaba en otra, y esta política, esta nueva manera de hacer política, que es impedir que el otro se manifieste, porque aquí está claro que el que viene a manifestarse en contra del presidente en este lugar va a encontrar algún tipo de resistencia, cuanto mínimo. Había, sí, por ejemplo, donde estaba alojado el presidente aquí en San Miguel de Tucumán, había donde estaba el presidente alojado una marcha en contra de su presencia aquí. Qué pena, tuvimos un corte con el audio de Carlos. Ahí está, ahí volviste. Habías tenido un corte, Carlos, en el audio, pero ahora te escuchamos bien. En Santiago del Estero todo fue con normalidad, ¿no? Completa normalidad, por eso destaco, si bien signo político contrario al del presidente, el del Frente de Santiago del Estero, aquí donde estamos el gobernador Jaldo también contrario al presidente, bueno, gobernador Jaldo que se presenta de manera testimonial en esta elección también a diputado, ¿no? Un gobernador que se presenta a la candidatura como diputado de manera testimonial. Pero lo que decía es, en Santiago del Estero, signo que no es favorable al presidente, no hubo absolutamente ningún inconveniente. Desde muy temprano las calles estaban cortadas, aquí en Tucumán tenía entendido que lo mismo, pero la verdad es que algunos se filtraron, porque hay que decirlo de esa manera, ¿no? Se filtraron entre la gente, se quedaron en un bar, bueno, y cuando vieron que venían los de la Libertad Avanza, lo que hicieron es el momento de manifestarse. Pero bueno, seguimos esperando. La presencia del presidente de la Nación está prevista aquí a las 6:30 de la tarde. Por la información que yo tengo, puede ser un poquito pasada las 6:30. Una tarde muy agradable aquí en San Miguel de Tucumán, donde llovió durante la noche de ayer y bastante, y ahora hay una temperatura agradable de unos 20 grados. Dejanos esa imagen, aprovechamos que está Hugo aquí en el piso con nosotros y le preguntamos sobre esta semana, porque la semana en términos económicos entiendo que va a ser tensa, es la semana final a las elecciones, el domingo que viene ya estamos definiendo esta situación. Hay un antes, obviamente, que va a ser la semana previa a las elecciones y seguramente habrá un después y dependerá mucho del resultado el lunes 27, ¿no? Sí, es verdad. La semana pasada, la que terminó hace pocas horas, tuvo mucha volatilidad, fue una semana muy complicada para el gobierno. No se pudo contener el dólar como se esperaba a partir de los anuncios del auxilio, del salvataje del Tesoro de los Estados Unidos. El propio Tesoro de los Estados Unidos interviniendo directamente en el mercado de cambios, y aún así subieron todos los dólares. El oficial llegó a los 1.475, en algunos bancos privados 1.480. Es probable que el lunes arranque, que tengamos una semana, obviamente, algo movida, y probablemente arranquemos el lunes quizás para arriba. A menos que tengamos alguna novedad, algún anuncio este fin de semana, no lo descartes, probablemente la semana que viene también sea movida. Porque de vuelta, el antecedente que te dejó jueves y viernes pasado no es bueno. Hay una explicación, Hugo, para entender, luego de los anuncios del propio Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que finalmente los mercados den la espalda y que no tenga el resultado esperado, que era la baja del dólar. A ver, Pablo, lo que concretamente anunció Bessent con el swap y el salvataje de hasta 40.000, más o menos 40.000 millones de dólares, es garantizar que la Argentina va a cumplir sus compromisos de deuda hacia adelante. El próximo año. Tal cual. Pero en realidad, el mercado, es decir, hay un consenso en el mercado que espera cierta corrección del tipo de cambio, una devaluación, y esto es lo que espera el mercado para después de las elecciones. Y ahí poco pudo hacer Bessent a partir de los anuncios, e incluso interviniendo directamente. Vos fijate, comprando pesos, a pesar de que compró pesos con dólares del Tesoro. Vos fijate, quizás es algo muy técnico, los colegas lo comentábamos la semana pasada. La Argentina es el lugar en donde todo es posible. El mercado argentino, que es pequeño, corrió, en términos técnicos, le ganó en algún momento de la jornada del jueves y el viernes la pulseada al propio Tesoro de los Estados Unidos, que tiene la máquina de imprimir los dólares. ¿Es por eso que hablan de Vietnam financiero? Algo así. La semana pasada, quienes de alguna manera analizamos minuto a minuto lo que pasa con el dólar, veíamos, con el Tesoro interviniendo y adelantando operaciones a través de sus operadores locales, el Santander era uno de ellos, que
que el mercado tenía una demanda insaciable por los dólares que garantizaba el propio Besen. De vuelta, lo que pasó la semana pasada va a quedar en los libros de historia económica en la Argentina. Hugo, lo interesante de esto es que vivan en carne propia la particularidad de este mercado. Claro. Que a veces desde afuera no se ve, dice, pero ¿cómo no pueden si acá se estica ¿Cómo no lo organizamos y se acomoda esto? Es poner así. Tal cual. La Argentina no es fácil para nadie, no es fácil para el ministro de Economía que sea, pero de vuelta, está probando la fortaleza de la demanda del mercado argentino, el propio Tesoro de los Estados Unidos. De vuelta, tienen capacidad ilimitada, más allá que hay que decirlo, tienen sus propios problemas políticos internos, Besen tampoco puede hacer lo que quiera, pero realmente la capacidad de fuego del Tesoro americano para el mercado argentino, que hay que decirlo, es chico. Ahora, Eduardo, ¿quiénes siguen comprando? Bueno, tan chico no debe ser. Bueno, claro, por eso a ver, digo, ¿quiénes sí. siguen comprando? Porque Las empresas, fundamentalmente las empresas. Vamos a decirlo con claridad, porque de alguna manera, fíjate que el oficial está pari passu con el paralelo. Hoy quienes compran, quienes están dolarizando sus portfolios, son los grandes jugadores. Y que esos grandes jugadores están diciendo, tenés dólares baratos, Claro, dale, mandalo nomás. porque es esa, digo, diste en el Mandalo punto. que te doy peso, dale. Diste en la Sí. clave, diste en la clave. Es decir, lo que dice el mercado, lo que se dijo la semana pasada es, bueno, a ver, la deuda la tenemos garantizada. El pago de los bonos, el pago de la deuda corporativa y soberana del gobierno está garantizada. Ahora, nada me dice el actual contexto sobre lo que va a valer el dólar en diciembre. Y el mercado está apostando que el dólar en diciembre va a estar mucho más alto del actual. O por lo menos un poco. Es esto, tengo dólares baratos hoy, los compro hoy antes que tener que hacerlo dentro de 2 o 3 semanas la más misma caros. semana compraste a 1.370 también, Claro, claro, pero de vuelta, digo, lo que pasó la semana pasada, por eso es difícil pensar en la semana que arranca el lunes, en una semana tranquila. Porque lo que pasó la semana pasada es, de vuelta, loco, inédito. es de locos. Inédito, es para referenciarlo, quizás quienes damos clases de economía en alguna universidad, es para referenciarlo por los próximos 20 o 30 años. Se contradice el mercado profesor argentino todo el tiempo, ¿no? Le ganó por algunas horas la pulseada del Tesoro de los Estados Unidos. Inédito lo que está pasando y tiene que ver, ahora sí, digo, para decirlo con total claridad o seriedad, tiene que ver con un contexto de alta incertidumbre política. Esto también un poco lo que pasa con el gobierno, es decir, hay una fuerte incertidumbre política y eso se traslada a la economía. Si la economía, si el mercado viera una cuestión en términos institucionales un tanto más sólida o previsible hacia adelante, digo, hablo de fortalezas del gobierno tendiendo puentes con la oposición, esto que también lo pide Estados Unidos y el propio Fondo Monetario. La famosa gobernabilidad. La famosa gobernabilidad. El mercado está teniendo muchas dudas sobre la gobernabilidad futura y eso impacta en las variables fundamentales como el dólar. Había durante la conversación, esa conferencia de prensa sorpresiva que hubo donde estaba Milei, bueno, todo. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Habla de medio término, ¿no? El medio término que Milei dice, no es medio término, aunque Trump dice medio término. ¿Cómo evalúan finalmente quién gana y quién pierde en esta elección? Fue un error. Jugar al todo o nada, por parte, digo, desde mi punto de vista, fue un error. Es decir, una elección de medio término, por más importante que sea y que lo es, hoy ya lo es, independientemente de si en términos institucionales puede hacerlo o no, el gobierno definió y allí jugó el todo o nada, incluso con el propio Trump. Haber jugado a Trump en la elección de medio término, desde mi perspectiva en términos económicos, fue un error. Pero fue una decisión de Trump, me parece. ¿Qué- Decir lo que también, dijo, ¿no? ¿Quedaba otra opción? Pareciera que no. Bueno, no, para llegar con el statu quo, con el dólar, en estos niveles, no. Definitivamente es lo que tuvieron que hacer. Yo no me imagino a alguien diciéndole a Trump decir esto. A mí me parece que es lo Yo creo que que él no. quiso decir. Yo creo que no. Y lo que quiso decir no es lo que se esperaba que diga. Claro, O por lo de hecho, menos a veces hubo sorpresa Él ahí, ¿no? pensó A lo que Trump, diciendo ¿no? eso, Sorpresas. iba a generar un impacto positivo, como diciendo, no, ahora vas a ver cómo te van a votar, porque yo digo que si Claro. no te apoyo, y acá generó un efecto contrario que incluso hubo que salir a aclarar, con las dificultades del caso, obviamente, ¿no? Absolutamente. La sociedad argentina, digo, es una sociedad muy particular, somos muy particulares y en buena hora que pase, y la verdad es que es difícil pensar, porque no ha sucedido, por lo menos sobre la superficie en las últimas décadas, tan palmariamente que un mandatario extranjero a poco de una elección
de alguna manera plantee tal posición. Pero Entonces, lo dijo, y al decirlo genera una situación ahí de mucha incertidumbre, porque todos aquí en Argentina tienen como referencia inmediata las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces hacen cuenta y dicen, bueno, pero ¿y qué pasa si pierde como en las elecciones? No sé si va a pasar, digo, ¿qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si no gana la elección de medio término para la economía? ¿Qué es lo que viene? El día después de mañana. Pablo, hasta acá no hay nada firmado. Un poco lo que se plantea también en el mercado es esto. Hasta acá no hay nada firmado. Son, obviamente, anuncios muy poderosos, muy potentes. El propio presidente Trump hablando de la Argentina en un sentido, eso es poderosísimo en términos simbólicos, pero la verdad es que no hay nada firmado. Y que ese anuncio, en todo caso, sea por un todo o nada, si pasa tal cosa, si el escenario es negativo para el gobierno, nos retiramos. La pregunta que quedó es, ¿nos retiramos de qué? De la intervención diaria en el mercado de cambios, del swap, de la garantía del pago de bonos soberanos hacia adelante. ¿Nos retiramos de qué? ¿Nos quedamos en qué? Entonces, como fue un anuncio absolutamente de vuelta, a todo o nada, y no había nada firmado y no hay nada firmado, la verdad es que el mercado no tiene ninguna garantía respecto de lo que pase. Si querés, y lo digo yo, no hay nada firmado de vuelta, pero la garantía primaria es la que de alguna manera se rolee la deuda del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, nosotros somos los principales deudores del Fondo Monetario y tenemos muchos vencimientos hacia adelante con el Fondo. Nadie tiene no se puede sospechar sobre la posibilidad de que el Fondo no nos conceda un roleo hacia adelante porque le conviene al propio Fondo de sus vencimientos. Ahora, hasta acá no hay nada firmado respecto de quiénes van a cobrar el sector privado, hablo de títulos de deuda del gobierno argentino, en los próximos meses. Hay mucha deuda dando vueltas. El gobierno argentino ha emitido una cantidad de deuda importante que vencen en los próximos meses y que los dólares el gobierno no los tiene para pagar. El gobierno no tiene los dólares, no acumuló las reservas, sino tiene los dólares para pagar la deuda. Sin el respaldo concreto y firmado del Tesoro de los Estados Unidos, esa deuda entraría en default. Y ese es el mar de fondo que hoy se discute en el mercado. Sé que estás pensando en pagar el alquiler a fin de mes y nosotros estamos hablando de roleo, pero bueno, es lo que hay Eso en no estas se puede horas. rolear, ¿no? No, por ahora.